Hola profesor Luis y amigos de YouTube, qué pena por no haber hablado con mi voz original en este video tutorial, pero el micrófono suena con mucha estática, por lo tanto, me tocó hablar con este programa. Pero sigo siendo el mismo. Bueno, en este tercer vídeo, les enseñaré qué es la placa madre AT, y sus partes. En la imagen que se muestra en pantalla están enumeradas las partes que les explicaré. El factor de forma AT, también conocido como gato acuático, es el formato de placa base empleado por el IBM AT y sus clones en formato sobremesa completo y torre completo. Su tamaño es de 12 pulgadas 305 milímetros de ancho x 11, 13 pulgadas de profundo. Fue lanzado al mercado en 1984. Este formato fue el primer intento exitoso de estandarización para las formas de placas base. Antes de él, cada fabricante producía sus PC de formas diferentes, haciendo casi imposible realizar intercambios de partes, actualizaciones de hardware y otras operaciones que hoy son comunes. 1. Ranuras de expansión o slots PCI. Es un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 486. Permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33, 66 MHz con tasas de transferencia de datos de 133 MB/s y 266 MB/s respectivamente. No obstante, y hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión X16 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8 GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. 2. Puertos o COMs para ratón, mouse y módem modulador. Son los que permiten conectar estos. 3. Conector para teclado. Es el conector que permite conectar el teclado, para que funcione. 4. Conectores P8 y P9. El P8 y el P9 fueron los conectores de corriente de las fuentes de poder AT, fue reemplazado deliberadamente por ATX, y actualmente con ATX2. Parcialmente solo entregaban energía, y no influencia de datos, es por eso que hoy en día las PC se apagan automáticamente, mientras antes, las AT usaban un botones específico que cortaba la corriente del PC. 5. Ranuras de expansión o slots ISA. Son ranuras de expansión, puedes añadir otras tarjetas modem, audio, etc. ACP, es una ranura para tarjetas de vídeo, IDE, es para añadir discos duros, lectores de DVD, CD, quemadores, etc. 6. Zócalos o bancos de memoria para SIMs. Es un conector para módulos de memoria RAM que consisten en placas de circuito impreso sobre las que se montan los integrados de memoria DRAM. Estos módulos se insertan en zócalos sobre la placa base. Los contactos en ambas caras están interconectados, esta es la mayor diferencia respecto de sus sucesores los DIMMs. Fueron muy populares desde principios de los 80 hasta finales de los 90, el formato fue estandarizado por GDEC bajo el número GES-21C. 7. Conectores IDE para discos duros o CDS. Es el conector para agregar discos duros y unidades ópticas a nuestro equipo, hay dos conectores, uno para el canal primario y otro para el canal secundario. Cada canal soporta dos unidades IDE por medio de un cable plano con tres conectores, uno se conecta en la tarjeta madre y dos para dos dispositivos IDE, uno es denominado Master que se conecta en el extremo del cable y el otro es denominado Slave, que se conecta en el conector del medio. 8. Zócalos o bancos de memoria para DIMMs. Los módulos DIMM son un tipo de módulos de memoria, así llamados por su modo de disponer los chips que los llevan. Así, DIMM son las siglas de Dual Inline Memory Module, y como su nombre indica, los módulos se disponen en paralelo, en uno o ambos lados de la memoria, pero siempre con contactos eléctricos separados, cada uno independiente del otro. Esta memoria se conecta directamente a la placa base para que la reconozca y la pueda utilizar, siendo usada en general como memoria RAM de los PCS. 9. Zócalo del microprocesador. Es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya variedad de componentes permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base soldándolo, como sucede en las videoconsolas. 10. Conector de discos flexibles. Es parecido al conector IDE, solo que es de menor tamaño, nos sirve para conectar unidades de disquetes, tanto de 3,5
como de 5 medio, actualmente este tipo de unidades fueron desplazados totalmente por los CD-ROM y por las unidades de discos portátiles. 11. BIOS o sistema básico de entrada y salida. Conocido simplemente con el nombre de BIOS, es un programa informático inscrito en componentes electrónicos de memoria flash existentes en la placa base. Este programa controla el funcionamiento de la placa base y de dichos componentes. Se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. 12. Chipset. Un chipset traducido como circuito integrado auxiliar es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base a la arquitectura de un procesador, en algunos casos, diseñados como parte integral de esa arquitectura, permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc. Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados puente norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después de la CPU y el microprocesador. Las últimas placas base carecen de puente norte, ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado. El chipset determina muchas de las características de una placa base y por lo general la referencia de la misma está relacionada con la del chipset. A diferencia del microcontrolador, el procesador no tiene mayor funcionalidad sin el soporte de un chipset. La importancia del mismo ha sido relegada a un segundo plano por las estrategias de marketing. 13. Pila que alimenta al BIOS.